clase número 2, vamos a tener otro tiempo de preguntas y comentarios al final de estos 20 minutos. Así que si tienen más comentarios, déjenlo para el final, vamos a estar aquí. Entonces, clase número 2, o parte número 2 de esta clase, que es la autoridad absoluta de las Escrituras. Primero yo quiero llevarte por la Biblia a ver qué dice la Biblia acerca de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice las Escrituras acerca de la autoridad de la Biblia? ¿Acaso la Biblia se equivoca? ¿Acaso la Biblia es palabra de hombres? ¿Acaso la Biblia está mal en algunas partes? Bueno, vamos a ver lo que dice 2 Samuel 7:28. Dice: ahora pues, Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo, ¿no? Él reconoce, tus palabras son verdad, porque Dios no miente. Salmo 12:6, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Amén. Quiere decir que ha pasado por todo tipo de pruebas, por todo tipo de fuego, y aún se mantiene verdadera, relevante y para todas las épocas que han pasado, y sigue siendo la palabra de Dios que habla a nuestras vidas. Y por supuesto el famoso versículo, el más famoso, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Es que subraya ahí, inspirada por Dios y útil. Dos cosas, tiene la vida de Dios, el aliento de Dios, y también es útil. Es sobrenatural y también me ayuda para mi vida diaria. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces tú me dices, muy bien, pastor, hemos aceptado que la autoridad máxima está en la Biblia. ¿Ok? Queremos ser una iglesia que tiene como máxima autoridad las Escrituras. Caso cerrado, ya podemos irnos. Y yo digo, bueno, es cierto, podemos irnos, pero quiero introducirles a otros problemas que podemos enfrentar, sea en la universidad, para los más jóvenes que van a ir a la universidad, sea en nuestros trabajos, o sea en la televisión, en documentales. Problemas que vamos a encontrar cuando nosotros decimos, sí, es verdad, yo creo en la Biblia, es inspirada por Dios, debemos obedecer la Biblia, vamos. Bueno, no es tan sencillo como eso. Te vas a encontrar a alguien en la calle que tú dices, por ejemplo, algo muy contemporáneo y muy controversial, la homosexualidad es pecado. Vaya, pastores, congregaciones completas, iglesias, denominaciones completas que te van a decir, no, la Biblia no condena a la homosexualidad como pecado. Y tú dices, sí, la Biblia condena a la homosexualidad como pecado. Y entonces dice, bueno, esa es tu interpretación. Y ahí se crea un problema grande, hermanos. Y es el gran problema de la autoridad y la interpretación bíblica. Vemos que en la Reforma Protestante, Martín Lutero, estuvimos en una conferencia de la Reforma acá, ¿verdad? Hace varios meses. Martín Lutero se enfrentó a la Iglesia Católica por una batalla por el Evangelio, por recobrar el Evangelio, porque la verdad es que el Evangelio es gratis, es solamente por fe, no por obras, solamente por Cristo. Y toda esta controversia tuvo dos pilares fundamentales: el Evangelio y la autoridad de las Escrituras. Toda la Reforma Protestante fue por eso. Ahora, yo quiero preguntar, ¿tú crees que la Iglesia Católica estaría en desacuerdo contigo si tú le dices, nosotros debemos obedecer la Biblia? O cuando Martín Lutero decía, nosotros debemos seguir lo que las Escrituras dicen. ¿Tú crees que ellos estaban en contra de eso?
No. El problema no era en teoría el querer seguir la Biblia o el querer obedecer la Biblia. Era una gran lucha entre autoridad e interpretación bíblica. El problema es, ¿quién puede responder a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces tú te enfrentas a este pastor que dice, la homosexualidad no es condenada en la Biblia. Y tú dices, sí, la homosexualidad es condenada en la Biblia. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué dicen las Escrituras? Pero aquellos que tuercen las Escrituras te van a decir, yo estoy siguiendo las Escrituras. Tú le hablas a un falso profeta, a alguien que habla solo de prosperidad, y tú le dices, eso no es bíblico, y te va a decir, ¿qué? Yo estoy siguiendo exactamente lo que dice la Biblia. Entonces crea un grande problema de autoridad e interpretación bíblica. ¿Quién tiene la autoridad para decir, esta es la interpretación correcta? Por supuesto, el gran debate que hubo fue que el Papa y la Iglesia Católica decía, bueno, la Biblia es imposible de entender por cualquiera, por eso nosotros tenemos lo que se llama la tradición, la interpretación de algunas personas. Y por supuesto, algo que se cambió grandemente fue que se hizo disponible en este tiempo, en el 1500, en los años 1500, se hizo disponible la Biblia en griego, en el original griego, porque solamente la leían muchos en latín. Y entonces en imprenta se pudo hacer la Biblia de manuscritos griegos. Por eso Martín Lutero pudo estudiarla a más profundidad, más detalle, ver algunas cosas que estaban basadas en el latín, de la traducción al latín, y decir, no, esto no es lo que dice realmente la Biblia. Y defender el Evangelio. Pero por supuesto, ahí fue donde se desarrolló lo que se llama sola escritura, la autoridad las escrituras como autoridad máxima. Entonces, este problema crea algo aún más difícil de solucionar, ¿no? Martín Lutero dice, este es el Evangelio, y los católicos dicen, no, este es el Evangelio, y ahí nos vamos. ¿Quién tiene la razón? Y vamos a llevarlo aún más difícil a nuestros tiempos. A nuestros tiempos, en el que entre evangélicos, entre protestantes, los de la prosperidad dicen, este es el Evangelio, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y uno dice, no, el Evangelio es que Jesús murió en una cruz para tomar nuestros pecados. El Evangelio no es acerca de economía, es acerca del pecado. Y por supuesto, ese es el tema principal y afecta a todas las cosas. Afecta a lo físico, afecta a que vamos a tener la esperanza de una nueva creación, con una resurrección, con nuevos cuerpos, en fin. Pero lo principal es un problema de pecado. Que tú eres pecador y necesitas un Salvador. Como dice Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pobreza. No, de sus pecados. ¿Verdad? De sus pecados. Entonces, hoy en día tenemos esa misma controversia, esa gran lucha entre quién tiene la razón, cuál es la interpretación bíblica correcta. ¿Y cuál fue la respuesta de los reformadores? ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia podemos tener? Bueno, hay algunas recomendaciones que te puedo dar, bien prácticas, la verdad. Y algunas tienes que estudiar un poco más para estar preparado. Primera recomendación, un poco difícil de memorizar. Recuperemos la doctrina de la perspicuidad bíblica. Ahora, la perspicuidad bíblica significa claridad bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Es una doctrina que nos enseña que la Biblia puede ser entendida en sus enseñanzas o doctrinas más importantes, más esenciales, por cualquier persona que está
dependiendo del Espíritu Santo y queriendo obedecer la Biblia. Sea campesino, sea intelectual, sea que sabe leer y que puede leerla o que puede leerla en griego, o ya sea que nada más no sabe leer y nada más la escucha. Que la Biblia, las doctrinas más importantes. Ahora, yo no quiero decir la doctrina de la perspicuidad bíblica, la doctrina de la claridad bíblica. No quiere decir que toda la Biblia es fácil de entender. No quiere decir eso. Quiere decir que las doctrinas más esenciales de la fe cristiana son entendibles para cualquiera en este lugar, cualquiera en el mundo que esté dependiendo en oración del Espíritu Santo y queriendo obedecerla. Ahora, hay partes de la Biblia, y eso lo reconoce la doctrina de la claridad bíblica, de la perspicuidad bíblica. Hay partes de la Biblia que no son fáciles de entender y que quizá nadie ha entendido todavía. Algún versículo de aquí por allá. Génesis capítulo 6, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Qué significa eso? En fin, los espíritus aprisionados en las profundidades, ahí en segunda de Pedro. Ahora, hay partes pequeñitas que son muy difíciles de entender y que en 2000 años todavía hay gente que dice, no, tengo esta postura. Pero la mayoría, la gran mayoría del mensaje bíblico es fácilmente entendible por todos. Y eso es algo que Martín Lutero con pasión defendió y dijo, por eso él tradujo toda la Biblia al alemán, que era su lengua pues de su pueblo. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero que todo el mundo pueda leer su Biblia. Y la Iglesia Católica decía, ¿qué? Claro que no. La gente no va a poder entender la Biblia. Van a haber un montón de herejías y solamente necesitan la autoridad o la posición oficial de la Iglesia Católica. Es decir, esto es lo que significa la Biblia porque la Iglesia Católica lo ha puesto como oficial. Y por supuesto, la Iglesia Católica ha cambiado mucho, así que es obvio que se equivocan, pero ahí vamos. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, hermanos. La predicación expositiva de la Biblia, domingo tras domingo. Nosotros queremos ser una congregación y mira, nosotros necesitamos que usted sea una persona apasionada por defender y promover la predicación expositiva. Toma tiempo preparar una predicación expositiva. Porque se supone que tú tienes que estudiar con el contexto histórico, con la gramática del texto, con cuidado, quizá en el idioma original, en griego o en hebreo, con profundidad y con relevancia y con cosas prácticas. Así que si ustedes van a ser, si todos nosotros, voy a incluirme, vamos a ser personas, una iglesia, una congregación que está apasionada por la predicación expositiva, hay varias cosas que yo quiero que tú tengas en prioridad. Primero que todo, que tú prestes atención todos los domingos. Porque por supuesto es mucho más fácil escuchar un montón de historias o un montón de chistes, de lo que estamos hablando ahorita. Es un poco más difícil escuchar qué dice la Biblia. Es decir, quiero entender, que tú vayas a decir, quiero entender qué dice, por lo menos hoy, Mateo capítulo 5, versículo tal. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que tú prestes atención, que tú estés apasionado por eso. Segundo que yo te pido que hagas, yo quiero que todos nosotros seamos personas apasionadas por ayudar al pastor de predicación a que tome el mayor tiempo posible en prepararse. Porque si nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo que haga más y más cosas y más cosas y más cosas y decimos, bueno, ¿por qué no está aconsejando? ¿Por qué no está visitando? ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo lo otro? Al final, ¿con qué tiempo, hermanos,
él va a hacer un sermón que sea una predicación fiel a la Biblia, expositiva y que honre a la palabra de Dios. ¿Con qué tiempo? Entonces debemos ser apasionados por proteger el tiempo que el pastor pasa preparando sermones expositivos. Si no hacemos eso, nuestra iglesia jamás va a tener una pasión por la autoridad de la Biblia. Jamás. Y último, algo muy práctico que usted puede buscar en internet, puede imprimirlo, leerlo, memorizarlo incluso. Lea y estudie la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Es un documento corto, creo que está en español también, y léalo, hermano. Ahí hay muchas cosas contenidas en un espacio bien pequeño. Y yo quiero leerte algunos de estos artículos para que veas una prueba de qué dice esta declaración y cuán útil puede ser para ti y para enseñar a otros, para enseñar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, en fin. Mira lo que dice el artículo 18. Afirmamos que hay que interpretar el texto de las Escrituras por medio de la exégesis gramático-histórica. Ahí ya tienes un término que investigar, ¿no? ¿Qué es una exégesis? Bueno, es investigar qué dice el texto bíblico profundamente, ¿ok? Gramático-histórica, ¿qué es? Bueno, teniendo cuidado de cómo están formadas las palabras, en qué contexto histórico, cuándo fue esto. Entonces se interpreta de esa manera, y esa es la respuesta, por cierto, al gran dilema de quién tiene la razón en la interpretación bíblica. ¿Los homosexuales están en pecado o no? Y dice, bueno, ¿cómo estás interpretando la Biblia? ¿Estás interpretándola bien? ¿Con exégesis gramático-histórica? Entonces, ¿estás teniendo cuidado con interpretar qué dice Pablo? Tomando en cuenta sus formas y recursos literarios y que la Escritura ha de interpretarse a sí misma. Por ejemplo, Abel, el sacrificio de Caín, que fueron los frutos, no fue aceptado por Dios. ¿Por qué Dios no lo aceptó? En Génesis no dice. En Hebreos dice que fue por falta de fe. La Escritura interpreta a la Escritura. ¿Cómo se ve en la práctica? Usted va y visita esta iglesia. ¿Cómo se ve esa iglesia? Bueno, pone en primer lugar las Escrituras. Quiere decir que esta iglesia constantemente, o sea, tú constantemente estás preguntando a tus hermanos, al pastor, a cualquiera, estás preguntando, ¿qué dice la Biblia acerca de este asunto? ¿Recuerdas esa pregunta? ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? Segundo, quiere decir que, por ejemplo, el ministerio de niños debe ser un ministerio saturado del Evangelio de la Biblia. Que ellos realmente comprendan la Biblia, ayudarles a entender esto. Quiere decir que el ministerio de mujeres debe estar saturado de la Biblia y apasionado por la Biblia. Quiere decir que las predicaciones tienen como meta principal presentar el mensaje de la Biblia. Y quiere decir que debemos siempre tener una actitud humilde como iglesia a mejorar, cambiar, organizar nuestra iglesia de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo podemos modificarla de tal manera que seamos más fieles a la Biblia? Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, no podemos decir, no, nosotros tenemos como autoridad máxima la Biblia. Tenemos que estar dispuestos siempre a cambiar, a ser moldeados, a ser renovados por lo que dice la Biblia. Entonces, una iglesia que se somete a la Biblia se parece a Jesús, que en el desierto, en la tentación, cuando Satanás vino, él no fue autosuficiente y dijo lo que opinaba, sino que dijo, escrito está, escrito está. Amén. Bueno, esa fue la clase de hoy, hermanos.